El corazón es un órgano relativamente pequeño, casi del mismo tamaño que un puño, y mide alrededor de 12 centímetros de largo, 9 centímetros en su punto más ancho, con un peso promedio de 250 gramos a 300 gramos. El corazón se apoya en el diafragma cerca de la línea media de la cavidad torácica y se encuentra en el mediastino. Aproximadamente 2/3 de este órgano se encuentra a la izquierda de la línea media del cuerpo y descansa sobre el diafragma. Está formado por las aurículas y ventrículos. Además de la base y el ápex, el corazón tiene diferentes capas y bordes, es decir, capas de tejido. El pericardio es una membrana que rodea y protege el corazón, lo mantiene en su posición en el mediastino y a la vez otorga suficiente libertad de movimientos para la contracción rápida y vigorosa. El pericardio se divide en dos partes. El pericardio fibroso, que es más superficial, está compuesto por tejido conectivo denso, irregular, poco elástico y resistente. Este evita el estiramiento excesivo del corazón y provee la protección. El pericardio seroso es más profundo, más delgado y delicado, y forma una doble capa alrededor del corazón. La capa parietal externa del pericardio seroso se fusiona con el pericardio fibroso, y la capa visceral interna, también denominada epicardio, es una de las capas de la pared cardíaca y se adhiere fuertemente a la superficie del corazón. Entre las capas viscerales y parietales del epicardio seroso se encuentra una delgada película de líquido seroso. El epicardio es la capa más externa del corazón. Está formada por células mesoteliales. Debajo de las células mesoteliales hay una capa de tejido adiposo y conectivo que une el epicardio al miocardio y protege al corazón. En el epicardio se encuentran los nervios y vasos sanguíneos que inervan y vascularizan al corazón. Se forma un saco pericárdico cerrado, el cual está lleno de líquido pericárdico seroso para evitar la fricción del corazón durante las contracciones cardíacas. El miocardio, compuesto por tejido muscular cardíaco, confiere volumen al corazón y es responsable de la acción del bombeo. Representa el 95% de la pared cardíaca y las fibras del músculo cardíaco están organizadas en haces que se dirigen en sentido diagonal alrededor del corazón y generan la poderosa acción del bombeo. Aunque es estriado como el músculo esquelético, el músculo cardíaco, al igual que el músculo liso, es involuntario. El endocardio es la capa más interna y forma una pared lisa, tapiza las cámaras cardíacas y recubre las válvulas cardíacas. El endotelio, que es por lo que está compuesto, minimiza la superficie de fricción cuando la sangre pasa por el corazón y se continúa en el endotelio de los grandes vasos que llegan y salen del corazón. El corazón posee 4 cámaras, las 2 superiores son las aurículas y las inferiores son los ventrículos. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada de todo el cuerpo a través de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Su pared anterior tiene músculos pectíneos y se comunica con el ventrículo derecho mediante la válvula tricúspide. La aurícula izquierda recibe sangre oxigenada de los pulmones por las 4 venas pulmonares. Tiene una pared mayormente lisa y se conecta con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Su orejuela izquierda es una pequeña extensión que ayuda a aumentar el volumen de la aurícula. El ventrículo derecho bombea sangre desoxigenada hacia los pulmones por el tronco pulmonar. Contiene trabéculas carnosas y músculos papilares unidos a la válvula tricúspide. También posee la banda moderadora. El ventrículo izquierdo bombea sangre oxigenada al cuerpo a través de la aorta. Tiene la pared más gruesa del corazón y sus músculos papilares controlan la válvula mitral. Generan la presión necesaria para mantener la circulación sistemática. Válvulas cardíacas. La válvula tricúspide se encuentra situada entre la aurícula y el ventrículo derechos. Posee 3 válvulas que facilitan el flujo de la sangre hacia el ventrículo y evitan que retroceda durante la contracción cardíaca. La válvula mitral, también conocida como bicúspide, está ubicada entre la aurícula y el ventrículo izquierdos. Cuentan con 2 válvulas que facilitan el flujo de la sangre hacia el ventrículo e impiden su retroceso hacia la aurícula. Estas 2 válvulas son conocidas como las válvulas auriculoventriculares. La válvula pulmonar se localiza entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Esta válvula de tipo semilunar permite el paso de sangre hacia los pulmones al abrirse, mientras que al cerrarse evita que la sangre retroceda, es decir, que regrese. La válvula aórtica se sitúa entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Al igual que otras válvulas semilunares,
Se abre para impulsar la sangre hacia el organismo y se cierra herméticamente evitando que retroceda al corazón. Yo les voy a explicar la actividad eléctrica contráctil del corazón. Y bueno, la existencia de una actividad cardíaca eléctrica intrínseca y rítmica permite que el corazón pueda latir toda la vida. La fuente de esta actividad eléctrica es una red de fibras musculares especializadas, denominadas fibras, debido a que son autoexcitables. Los potenciales de acción cardíaco se propagan a lo largo del sistema de conducción con la siguiente secuencia. Primero, la excitación cardíaca inicia en el nodo sinoauricular, ubicado en la aurícula derecha. Las células de este nodo se despolarizan continuamente, generando un potencial marcapasos que desencadena un potencial de acción. Este impulso se propaga por ambas aurículas mediante uniones en hendidura, lo que provoca su contracción. Luego el potencial de acción llega hasta el nodo auriculoventricular, situado en el tabique interauricular. Desde ahí se conduce hasta el haz de His, que es la única vía para la propagación del impulso entre las aurículas y los ventrículos. Luego de propagarse a lo largo del haz de His, el potencial de acción llega a las ramas izquierda y derecha, que son las que se extienden a través del tabique interventricular hacia el vértice cardíaco. Finalmente, las anchas fibras de Purkinje o ramos subendo cardíacos conducen rápidamente el potencial de acción desde el vértice cardíaco hasta el resto del miocardio ventricular. Luego los ventrículos se contraen y empujan la sangre hacia las válvulas semilunares. Potencial de acción y contracción de fibras contráctiles. En este proceso primero ocurre la despolarización, que es donde las fibras contráctiles tienen un potencial de reposo estable de menos 90 milivolts. Cuando alcanzan el umbral, se abren los canales de sodio rápidos, permitiendo pues la entrada de sodio y generando una despolarización rápida. Luego estos canales se inactivan y se vuelve a reducir el flujo de sodio, de la entrada de sodio. Luego ocurre el plan TAU o meseta, donde se mantiene una despolarización prolongada debido a la entrada de calcio a través de canales lentos y su liberación desde el retículo sarcoplásmico. Este aumento de calcio provoca la contracción muscular y pues al mismo tiempo la salida de potasio equilibra la entrada de calcio, manteniendo un potencial de acción cercano a 0 milivolts. Por último, ocurre la repolarización. Aquí se restablece el potencial de reposo, que como ya habíamos dicho era de menos 90 milivolts. Esto pasa porque los canales de potasio se abren y permiten la salida de potasio, mientras que los canales de calcio se cierran y pues esto devuelve la membrana a su estado negativo. A medida que los potenciales de acción se propagan a través del corazón, generan corrientes eléctricas que pueden ser detectadas desde la superficie corporal. Un electrocardiograma es un registro de estas señales eléctricas y pues el instrumento que se utiliza para grabar estos cambios es el electrocardiógrafo. Para realizar el electrocardiograma se colocan electrodos en los brazos y en 6 áreas diferentes a nivel torácico. El electrocardiógrafo amplifica las señales eléctricas cardíacas y produce 12 trazadas diferentes que surgen de diversas combinaciones de las derivaciones de los miembros y precordiales. Cada electrodo detecta una actividad eléctrica levemente diferente según la posición que ocupe respecto al corazón.
Y bueno, estas señales eléctricas se comparan con otras que están normales y pues así es posible determinar si hay alguna anomalía en el corazón. El ciclo cardíaco es un conjunto de eventos que ocurren dentro del corazón durante un latido completo. Este puede tener fases como la contracción y la relajación del músculo cardíaco, lo que permite que la sangre fluya desde las aurículas hacia los ventrículos y de ahí la sangre fluye hacia los pulmones y finalmente hacia el resto del cuerpo. En condiciones de reposo, un ciclo puede durar aproximadamente 0,8 segundos y se repite de forma continua para mantener la circulación sanguínea. En un minuto, este ciclo puede ocurrir de 60 a 100 veces, igual en estado de reposo. Durante la contracción ventricular, específicamente en el ventrículo izquierdo, la presión intraventricular aumenta como consecuencia de la entrada de calcio hacia las proteínas del músculo cardíaco. Este proceso ocurre tras la despolarización celular que activa la interacción entre actina y miocina, que como ya sabemos, esas son las proteínas responsables para la contracción muscular. Este aumento de presión sucede poco después de el inicio del potencial de acción ventricular. La primera fase dentro de las etapas del ciclo cardíaco se denomina como diástole ventricular temprana, o también llamada como relajación isovolumétrica. En esta fase, cuando los ventrículos comienzan a relajarse después de la contracción, tanto las aurículas como los ventrículos están en diástole. La presión de la aorta y la arteria pulmonar es mayor que en los ventrículos, por lo que las válvulas semilunares, o sea, las válvulas aórticas y pulmonar, se cierran. Ese cierre genera una pequeña ondulación en la curva de presión aórtica, conocida como incisura, provocada por un breve flujo retrógrado de sangre antes de que las válvulas se cierren por completo. Mientras tanto, la sangre continúa llegando a las aurículas desde las venas cavas y pulmonares, pero las válvulas auriculoventriculares, o sea, las válvulas tricúspides y mitral, aún están cerradas, por lo que la sangre se acumula en las aurículas y comienza a aumentar la presión auricular. Es importante recalcar que en esta fase el volumen ventricular no cambia, ya que aún no entra sangre en los ventrículos. Por otra parte, la segunda fase se denomina como diástole ventricular o también llamada como llenado ventricular rápido. Cuando la presión auricular supera la ventricular, se abren las válvulas tricúspide y mitral y la sangre acumulada fluye rápidamente desde las aurículas hacia los ventrículos. Este flujo es pasivo y representa el 70 y 80% del llenado ventricular. La presión en la aorta y las arterias pulmonares aún es mayor que en los ventrículos, por lo que las válvulas semilunares permanecen cerradas. Durante esta fase, la presión en las aurículas disminuye debido al vaciamiento, lo que refleja en la fase descendente de la onda B el impulso venoso. Esta tercera etapa se denomina como diástasis. Es la fase de llenado lento de los ventrículos, conforme la presión entre las aurículas y ventrículos se iguala. No hay evento eléctrico ni mecánico significativo, pero continúa el llenado pasivo hasta que ocurre la siguiente contracción auricular. La cuarta etapa se denomina como sístole auricular. En esta fase las aurículas se contraen y expulsan el 20% restante del volumen de sangre hacia los ventrículos. Esta contracción genera una onda A en la curva de presión ventricular y puede causar un reflujo leve en las venas yugulares, reflejado como una onda en el pulso venoso yugular. En la etapa 5, denominada contracción isovolumétrica o también como sístole ventricular inicial, aquí comienza la sístole ventricular. El impulso eléctrico llega a los ventrículos y las fibras musculares se activan, aunque los ventrículos están contraídos. Las válvulas aún están cerradas, por lo que el volumen no cambia. Sin embargo, la presión ventricular aumenta rápidamente. Cuando la presión de los ventrículos supera la presión de las aurículas, las válvulas A V se cierran, lo que genera el primer ruido cardíaco. También se observa la onda C en la curva de la presión auricular,
provocada por la protusión de las válvulas hacia las aurículas. En la última fase, llamada eyección ventricular, la presión de los dos ventrículos supera la presión de la aorta y la arteria pulmonar, lo que provoca que se abran las válvulas semilunares y comience la expulsión de sangre hacia la circulación. Aunque la presión del ventrículo izquierdo es mayor que la del derecho, ambos expulsan el mismo volumen de sangre, llamado volumen latido, que es aproximadamente de 70 a 80 mililitros. La eyección se divide en dos fases, una llamada fase rápida. En esta fase se alcanza el pico de presión y el mayor volumen de sangre es expulsado. Por otra parte, en la fase lenta la presión comienza a disminuir, pero aún se expulsa sangre. Al final de esta fase quedan unos 50 a 60 mililitros de sangre en los ventrículos, conocido como el volumen telesistólico. El gasto cardíaco es un indicador vital que es función vital del corazón y se define como el volumen de sangre bombeado por el corazón por minuto medido en litros. Se calcula multiplicando la frecuencia cardíaca por latidos por el volumen sistólico, que el volumen sistólico es el volumen de sangre bombeado por cada latido. En este diapositiva se muestran los valores del gasto cardíaco, un indicador clave de la función del corazón. En adultos el gasto cardíaco en reposo oscila entre 4 y 8 litros por minuto. Este valor depende de dos factores principales, que es el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre bombeada desde cada latido, y la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minuto. Un gasto cardíaco dentro del rango indica que un corazón es sano y eficiente. Cualquier desviación podría ser signo de problemas cardíacos y requiere atención médica. Vemos cómo la presión ventricular, que es el eje Y, está relacionado con el volumen telodistólico, que es el eje X. La línea verde representa cómo la diastole es la contracción del corazón y la línea azul es la diastole, que es la relajación. La ley establece que a mayor volumen telodistólico, mayor será la fuerza de contracción en el corazón hasta tal punto óptimo. Sin embargo, un estiramiento excesivo, como ocurre en la influencia cardíaca, disminuye la eficiencia en la contracción. Este mecanismo es crucial para la adaptación del gasto cardíaco y la demanda del cuerpo dispositivo podemos ver cómo el sistema nervioso simpático regula la contractilidad del corazón cuando el corazón necesita más flujo sanguíneo. El sistema simpático libera norepinefrina y estas hormonas pasan por una cascada de señalización, lo cual hace que se unen a los receptores adrenérgicos del corazón, aumentando el calcio dentro de las células cardíacas. Y esto fortalece la contracción del corazón y acelera el ritmo cardíaco, lo que permite bombear sangre a los tejidos. Carga se refiere a la tensión de las paredes del ventrículo final de la diastole, punto antes de la contracción. Está directamente relacionado con el volumen telodistólico y la cantidad de sangre del ventrículo al final de la diastole. El retorno venoso es el flujo de sangre que regresa al corazón desde las venas, que es el principal determinante de la precarga. Un mayor retorno venoso aumenta el volumen telodistólico, por lo tanto la precarga. Esto a su vez influye en las fuerzas de contracción del corazón, según la ley de Franklin-Starling. Es la resistencia que el corazón debe vencer para bombear la sangre hacia la circulación sistemática. Y la RBC, que es la resistencia vascular sistemática, es un factor clave que influye en la poscarga. Se calcula mediante la fórmula mostrada, donde pone la presión arterial medida y PVC la presión venosa central. Un aumento en la resistencia vascular sistemática incrementa la poscarga y dificulta el bombeo de la sangre y así disminuye el gasto cardíaco. Que hay un potencial de acción. Este potencial de acción llega desde arriba, estimula las células cardíacas y hace que los canales de calcio se abran. El calcio entra, estimula el retículo sarcoplásmico, el sarcoplásmico libera más calcio y este calcio se une a la troponina C. Una troponina, una proteína que forma parte del complejo de las troponinas en el filamentos delgados de la actina. Es un desplazamiento de la troponina y otras proteínas que normalmente bloquean los sitios de unión. Una vez que estos sitios de unión están expuestos, la miosina se une a la actina formando puentes cruzados. La miosina tira de los filamentos de actina, acortando los sarcoplásmicos y la unidad contráctil del músculo cardíaco. Este desplazamiento del filamento es lo que genera la contracción del músculo cardíaco.
La relajación del músculo cardíaco ocurre cuando el calcio se bombea y de regreso al retículo sarcoplásmico es expulsado por las células, lo que reduce la contracción del cardíaco intracelular y la troponina vuelve a bloquear los sitios de unión de la miosina de la actina, lo que permite que el músculo cardíaco se relaje. ¿Cómo podemos ver los factores que afectan al gasto cardíaco? Primero, cuando aumenta el gasto cardíaco, esto pasa cuando haces mucho ejercicio o si estás muy estresado o emocionado, con fiebre alta, si tus tiroides funcionan más, y durante un embarazo porque es donde genera mucho estrés. ¿Cómo disminuye? Cuando tienes una insuficiencia cardíaca, cuando tienes una caída de presión o un shock, y si tus tiroides funcionan de menos, y cuando el corazón late muy lento. El corazón es el motor del cuerpo que bombea sangre rica en oxígeno a todos los nutrientes. El tiene esa función óptima que es crucial para asegurar una adecuada perfusión tisular, es decir, que los órganos y tejidos reciban suficiente oxígeno y nutrientes. Esto previene daños y asegura el correcto funcionamiento de todos los organismos. En esta práctica clínica se utiliza la cardíaca que es fundamental en el manejo de enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, el shock, las aritmias y